Lo importante es no salir en otras páginas de la prensa. Policiales particularmente hay que A ver, evitarlo. Sí. las voy a Eso se buscar. llama fuego amigo, se llama eso. Es La- la- política. Las voy a buscar. No estás ni en deportes ni en policial, no te preocupes. No, ya. Deporte derechamente no. Oye, un gusto podernos encontrar como siempre. Decíamos, vamos a tratar de hacer una buena conversación aquí. Yo por razones también de compromiso, aunque esto no se trata de uno, pero creo que era bueno iniciar también comentándolo, porque no lo hemos hecho. Además, este es el primer momento en que lo hacemos y elegimos precisamente poderlo hacer con ustedes, con los decanos, con Juan Andrés y también con el decano Miranda, y seguramente se nos irán uniendo otros, pero nos han invitado dentro de las mismas labores que uno cumple. Esta semana hemos tenido una conversación ya con los equipos de la rectoría y nos han planteado trabajar más directamente en lo que puede ser un diseño también desde esta plataforma, pero también desde la universidad en general y con todos los actores de la universidad, en trabajar temas de posicionamiento de esta idea de una universidad que está en proceso de cambio y que supone que habrá que conversar de muchas cosas que no siempre son las más simples y las más cómodas, pero que nos han pedido un poco eso, y lo que hemos hecho junto con la Dirección de Relaciones Públicas, además, en conjunto, crear una especie de equipo y con el Instituto de Comunicación Social a ver si construimos un buen equipo de trabajo en comunicaciones para poder coordinarnos adecuadamente con los cuerpos colegiados, con ustedes mismos, ¿no? En este caso, y tener fluidez, digamos, en muchas cosas que en el día a día a veces se nos escapan. Y la fluidez de esa relación esperamos que podamos coordinarla. En términos prácticos es un equipo de, comillas, dirección de comunicaciones por esta etapa, por una etapa que termina obviamente con el cambio de rectoría. Pero eso nos han pedido, así es que estamos aquí disponibles, abiertos, estamos trabajando en eso, en algunas reuniones para proponer también estrategias de coordinación adecuadas al momento que vivimos, que creo que es lo que más se necesita, y ustedes ya nos contarán cómo están viendo también la situación de la universidad, queridos contertulios. Eso, Miguel, no sé si tú quieres agregar además a esto. No, saludarlos y darles la bienvenida. Llevan 14 minutos esperando para saludar a la audiencia. Creo que es momento oportuno. Profesor Varas, ¿cómo está? Muy bien, efectivamente, creo que es primera vez en muchos programas y semanas que llego puntualmente y no me atraso al programa. Y justo este día nos demoramos 16 minutos en comenzar a abordar las cuestiones que nos ocupan. Lo primero, naturalmente, es saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Y confirmar, por un lado, la falta que hacen los espacios de conversación, de diálogo, acerca de una institución tan relevante como es la Universidad Austral, como es la gestión de esa universidad, y eso va a ser particularmente importante en este mes o meses que vienen, en que se va a producir un diálogo entre las distintas candidaturas rectoriales. En un contexto en que la universidad está prácticamente con los accesos cerrados, en que no podemos conversar cara a cara, tomarnos un café con los candidatos, con sus equipos, la verdad es que la tarea de la radio se hace mucho más insustituible que lo común. Los candidatos normalmente en una universidad pequeña como esta hacían sus candidaturas hablando con la gente. Hoy día eso ya no es posible, y por lo tanto estos mecanismos tradicionales, pero de alguna manera también remotos, como la radio, van a ser insustituibles. Y lo otro que quiero alegrarme también es de que finalmente, a pesar de que no lo pude oír, se haya producido un debate entre los candidatos a gobernador regional. El momento que se va a vivir, sea que se posterguen o no las elecciones, no sé si está ya concordado el tema definitivamente en el Congreso. Hasta ahora se está votando, creo.
¿Estamos en eso? Sí, entiendo que sí. Sí. Pero en cualquier caso, todo apunta a que efectivamente se va a producir la postergación. Pero en cualquier caso, esto da oportunidades también para posicionar esa elección como el hito histórico que verdaderamente es. Efectivamente, los gobernadores regionales nacen en un contexto de fuerte oposición del centralismo que viene de la izquierda, del centro y de la derecha. La causa de la descentralización es una causa transversal, tal cual como es transversal el centralismo. Y da entonces esta oportunidad de un poco más de tiempo para posicionar en la población la importancia histórica de estas elecciones. Es cierto que como decía, que el conjunto de atribuciones que va a tener el gobernador regional es todavía escaso. Es cierto que en Chile faltan instrumentos legislativos razonables que equiparen la cancha entre los distintos territorios del país. Todo eso es cierto, pero la apuesta que significa tener un representante de la región elegido por los ciudadanos es verdaderamente muy significativa, y yo me alegro enormemente de que la radio de la universidad esté colaborando con esa significación que tienen estas elecciones, y quiero alegrarme de ese rol y felicitarlos por la tarea. Gracias, decano. Gracias, decano Varas. Decano Miranda, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días al grupo de periodistas y sobre todo por esta onda radial, saludar a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día escuchan este dial todos los días. Primero, me alegro también, quiero hacer un comentario y un punto aquí, que el desafío comunicacional de nuestra universidad, Miguel, lo escucho y me alegro. Sin embargo, quiero hacer un punto ahí. A mí me tiene preocupado que frente a situaciones de coyuntura, nosotros no tengamos lo que en la empresa se llama la comunicación corporativa. Por lo tanto, allí se requiere un buen manejo de la información que sale a los ciudadanos y a las ciudadanas, justamente para evitar ciertos desvíos de lo que se aleja de la realidad. En ese punto, también me gustaría que no solo sea de una mirada periodística y de la ciencia de la comunicación, mi estimado Miguel, sino que también debieran considerar a los expertos comunicacionales, que son técnicas que se usan mucho en las empresas, y eso reside en lo que se llama la unidad de marketing y comunicación estratégica. Entonces creo que allí la facultad, con algunos de sus profesores jóvenes que han llegado, yo creo que puede ser un buen aporte. Sobre todo que cuando uno mira el segmento a los cuales uno llega hoy día y cómo llega esa comunicación, es muy importante hablar con los expertos de comunicación allí, sobre todo en redes sociales, que hoy día es la tendencia. Dicho eso, me adhiero a lo que plantea el decano Ara frente a las próximas elecciones. Sin embargo, tengo una tremenda preocupación, porque uno en sus clases, yo siempre hago sondeos de opinión con mis estudiantes, y me sorprende mucho el bajo interés por esta participación de la democracia. No hay otra democracia mejor representativa, no es la perfecta, pero es la que conocemos en este mundo occidental, y se ve muy, muy triste, o se ve con poca representatividad, y eso afecta la legitimidad de quienes nos dirigen, es cuando vota muy pocas personas. Entonces, el esfuerzo de la radio, el esfuerzo que podemos hacer nosotros desde la academia, y el esfuerzo que podemos impactar como líderes de opinión, yo creo que tenemos que tener una estrategia comunicacional allí, porque es importante que los ciudadanos y las ciudadanas vayan a votar para elegir a sus futuros representantes. El voto popular es el único momento en que los seres humanos somos todos iguales. No hay diferencia de raza, de color, de nivel socioeconómico. Ahí el mismo voto vale por igual. Entonces, dicho eso, me preocupa. Y por otro lado, también el Estado debe dar garantía para que los ciudadanos, no por esta
que no están conectados. No hay zonas, incluso en la región, zonas rezagadas, que la comunicación no es expedita ese día y además tiene un costo para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, debiéramos también provocar de que se destinen recursos públicos para mover a esos ciudadanos a los centros de votación, porque esa es la forma que tenemos hoy día el voto presencial. Ya en otros países se está pensando y se está votando desde ya usando un computador y bueno, son métodos que el Estado va a tener que pensarlo en los próximos futuros. Y para terminar esta primera ronda, quiero también referirme a los posibles candidatos y candidatas. Estoy pensando en la rectoría de nuestra universidad. Espero que el debate sea con propuestas muy realistas por los escenarios en riesgo que está viviendo el país y que hace que en un periodo de 4 años va a pasar volando. Y que sean propuestas cumplidas. Yo he revisado mucho este tiempo y uno también como decano se revisa en lo que uno define sus planes estratégicos, define ciertas directrices que deben orientar en la hoja de ruta de una macrounidad. Y al final del día, quien evalúa. Entonces, y cuando uno es autocrítico de verdad, se da cuenta que son muchas de las propuestas que quedan incumplidas y algunas son habilitantes, son movilizadoras para que demos un paso cualitativo o cambiar la línea de la trayectoria del status quo, del estado de confort, de no cambio. Entonces yo creo que necesitamos hacer reformas profundas y sobre todo empezar a mirar la gestión administrativa de nuestra corporación. La academia va muy avanzada porque nosotros evaluamos a nuestros profesores y la autoridad central evalúa a la facultad a través de su decano. Pero ¿quién evalúa la parte administrativa? Y ahí nosotros necesitamos hacer cambios y reclutar a través de otros métodos, de métodos mucho más eficiente que hoy día la empresa privada lo aplica para reclutar a los mejores profesionales para la alta dirección, sobre todo cuando hay manejo de recursos financieros y que se requiere que sean personas expertas. Y cuando digo expertas, que tengan experiencia de manejar muchos recursos. Esta institución, lo decía ayer en el Consejo Académico, es una de las empresas más grandes por su patrimonio, por su presupuesto que maneja al año y por el número de trabajadores de empleo directo e indirecto que se genera en torno a la universidad. Y con esto finalizo esta ronda. Unos cálculos que hemos estado haciendo, no lo hemos podido completar. Yo ando alrededor del 5,4 o 6% de todo lo que produce la región de Los Ríos es lo que aporta la Universidad Austral en forma directa e indirecta. Y creo que podríamos llegar al 10%, pero los datos de las otras universidades que están aquí en la región, como ellas tienen una figura jurídica, sus datos no están transparentes y aunque uno los quiera pedir, esos datos no llegan. Generalmente son centros de costos, todo centralizado en Santiago, entonces nos faltan esos datos para perfeccionar el indicador del cálculo del aporte de la Universidad Austral a toda la economía de la región. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor Juan Carlos Miranda, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y el profesor Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, compartiendo esta mañana de los jueves con nosotros. Un comentario bien breve, dos comentarios en realidad. El primero, a propósito de lo que decía Víctor y la mención a la actividad del día de ayer, agradecer a Verónica Moreno la presencia, la clase de periodismo que nos dio ayer, conversando, debatiendo, siendo uno más de los protagonistas del debate, pero el representante de la ciudadanía que lee, que espera información oportuna, veraz, información que fortalezca el ejercicio de la ciudadanía. Eso es lo primero, darle las gracias y vamos a hacer todo lo posible porque de nuestra parte se pueda repetir esa colaboración. Y lo otro, precisamente, a propósito de lo que nos dice el decano Juan Carlos, la pregunta es: ¿cuál es el lugar que ocupa la comunicación en este minuto o que eventualmente debe ocupar en la vida de la universidad? Y para nosotros en la radio, el equipo de la radio, es una pregunta permanente. A propósito de estas dos visiones, y yo no lo quiero formular más que comentario como una pregunta, efectivamente, porque
tengo la impresión, si lo resumo en un resumen extremo que a mí no me gusta, hay por lo menos una visión que ve la comunicación como el ejercicio de un derecho, un ejercicio que permite fortalecer la ciudadanía, y en el caso de la ciudadanía universitaria, por supuesto, tiene más significado que nunca, porque se requiere de información que no siempre es fácil incluso expresar bien. Hay que ver efectivamente cómo se hace con toda la responsabilidad de una parte, y de otra parte sí, una comunicación que es una herramienta del gobierno corporativo, que más democrático o menos democrático, lo que pretende es que sea una herramienta que permita mantener control sobre un colectivo y sobre sus relaciones con el entorno. Ahora, esas dos cosas que parecieran ser complementarias, que parecieran ser dos caras de lo mismo, en definitiva terminan tensionando y terminan provocando que terminemos organizándonos en dos tipos de comunicaciones distintas que solucionan o atienden determinadas sensibilidades distintas, pero que también tensionan, cada una desde su lugar. Y créanme que a nosotros que llevamos 5 años haciendo comunicaciones en la universidad, de esas tensiones sabemos de memoria. Y claro, existe, por lo menos de nuestra parte, la pretensión de que cuando el objetivo central es la transparencia, efectivamente estamos poniendo el acento más en la primera acepción, en ver a la comunicación como un derecho que se ejercita para fortalecer la ciudadanía, que en la segunda. Pero sí es cierto que es una tensión que tenemos que resolver con un diseño apropiado y con una deliberación también. No creo que sea cosa solo de barajar, como si fuera a barajar cartas, elementos de distintos modelos de comunicación. Víctor, avancemos en la conversación. Sí, Juan Andrés, no sé si quieres agregar algo. A ver, si me permite, parece, yo no desarrollé el punto, perdón Miguel, estoy totalmente de acuerdo, siempre en el espacio universitario se caracteriza por la libertad, y ese es un bien muy preciado, que es la libertad académica, y eso es un valor que no lo podemos perder, sino que yo me estaba refiriendo a situaciones complejas, cuando hay situaciones de momento, de mucha tensión, tenemos que ser, y es por los acontecimientos últimos que han pasado, nada más en ese contexto lo decía. Y por otro lado, sí hay que pensar, colegas, que la forma en que los seres humanos hoy día se comunican son de otra forma, y a eso hay personas expertas que por lo menos yo lo veo en la facultad, y es lo que le enseñamos a los pequeños empresarios, cómo hoy día ellos pueden darse a conocer a través de otras formas, e incluso son de bajo costo, para poder llegar a mercados a mercados objetivos donde ellos no podían llegar, pero gracias a esta tecnología maravillosa que tenemos aquí al frente, por la cual nos estamos comunicando, nos permite llegar a muchos lugares que antes era impensado. Estoy completamente de acuerdo contigo que tiene que haber libertad en esa comunicación, solo en momentos críticos nada más. Bueno, ¿Varas? Profesor Varas. No, yo estoy aprendiendo aquí embobado con las muestras de sabiduría, de erudición y de capacidad comunicativa. Estoy en shock. Así que yo hoy día estoy en modo aprendizaje. Yo me voy a servir un café mejor. A ver qué. Profesor Vara, no sea sarcástico, si estamos. No, claro. Vamos a tener que crear un diccionario. Pero Juan Carlos, tú no aprendes aquí sobre teorías de la comunicación. Sí. Oye, es que todos los modelos que nos enseñaron en la época de los 80, 90 ya quedaron out, están fuera ya. Entonces llegaron, uno aprende sus profes nuevos que llegan, entonces te van. Y nosotros tenemos esa práctica que yo creo que tú también la tienes. Ellos tienen que dar una clase magistral. Entonces ahí uno aprende con lo último que ellos vienen con el conocimiento. No, pero sí, nosotros esto es interesante, nosotros para contratar profesores nuevos hacemos un concurso, naturalmente, como todo el mundo los conoce, de antecedentes, pero a un grupo de preseleccionados los invitamos a esencialmente dos cosas que creo que es interesante como procedimiento. Uno, a hacernos al Consejo de Facultad en pleno, que en la Facultad de Derecho equivale al claustro, porque participamos todos, una clase como si se estuviera haciendo una clase a estudiantes de pregrado, para ver
la capacidad comunicativa y pedagógica de la persona. Dos, lo convidamos después a hacernos una exposición de una parte de su tesis doctoral o de un artículo en el cual esté trabajando o de algún proyecto de investigación que esté en curso, y se produce luego un intercambio, un debate que siempre es muy interesante. Y en épocas pasadas, que espero que también sean las futuras, la tercera fase era convidar a esa persona a comer, a almorzar en conjunto con un grupo de gente de la facultad, y solo después de que esas tres condiciones se terminaban satisfaciendo con los preseleccionados, se producía la decisión del consejo de dirimir el concurso. Y nos ha resultado realmente una experiencia interesante y creo positiva en los últimos años. Hemos ido afinando los mecanismos de selección. Aprovecho de compartir esto porque es producto también de algunas experiencias fracasadas que tuvimos y nos motivaron a innovar en esto. Se usa en el mundo, las lectures, claro, como etapa previa. Lo importante es lo de la cena también, Muy importante, porque efectivamente alguien puede ser extraordinario técnicamente, pero de verdad no tener habilidades blandas son esenciales para constituir equipos de trabajo y para transmitir conocimiento. Sí. Oye, algo que se me quedó, colega Mara y perdón, Miguel y Víctor, que lo saque dentro de mi intervención anterior de la comunicación corporativa, he hecho mucho de menos y ojalá le demos el punto esta vez, son toda la comunicación hacia nuestros egresados y egresadas. Ustedes no saben el capital que tenemos. Esta universidad ha generado muchos profesionales y que no están al alcance de nosotros por malas estrategias nuestras de comunicación. Y cuando uno anda por algún lugar por allí, incluso fuera del mundo, se encuentra con un egresado y siempre se acuerdan de su alma mater y dicen, no sé qué pasa en nuestra alma mater. Las universidades europeas y americanas lo hacen muy bien, incluso siguen pagando membresías por el hecho de haber sido un egresado de esa universidad. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero al menos comunicarnos con ellos, porque son nuestros mejores referentes y es la extensión que hace la universidad en el tiempo y en cualquier lugar donde ella se encuentra. Y eso, ojalá, Miguel, pongan mucha inteligencia allí, porque todo los esfuerzos que se han hecho, yo me atrevo a decir que todavía es insuficiente y no estamos cubriendo a todos nuestros egresados y egresadas. Sí, es cierto. Son varios miles la base de datos. Víctor. Y la red de egresados, digamos, la tiene ahí en la dirección de vinculación con el medio. Y efectivamente se va, en general, los egresados de las actuales generaciones son los más interesados. Se está produciendo, de hecho, eso de que cada vez que hay un egreso o una ceremonia de titulación, automáticamente los egresados, porque normalmente se instala una mesa de inscripciones, se inscriben todos inmediatamente en el sistema, digamos. Entonces lo que hay que hacer, claro, es ampliar esa capacidad. Todavía da para mucho. Sí, bueno, la comunicación, yo quiero insistir en el punto. A ver, quiero insistir en el punto, aunque no quiero que la comunicación sea lo central de la conversación con los decanos, digamos, como esta conversación tan autorreferente. Pero sí, a ver, un comentario nomás. Siempre que tenemos alguna entrevista relativamente interesante, que todo el mundo espera, que viene algún protagonista de la actualidad universitaria, cuando concluye, lo primero que nos dice es: esperamos que lo que yo haya dicho no te meta en problemas. De ello yo concluyo que pareciera ser que la comunicación es un problema, la comunicación es algo que nos mete en problemas. A nosotros no nos pasa, nunca lo hablamos mucho desde esa perspectiva, porque la verdad es que en el ejercicio de la profesión nos encontramos recurrentemente con que la comunicación suele ser un problema para muchas instituciones, municipios, gobernaciones, lugares en los cuales probablemente ustedes también han estado producto de su desempeño profesional. Más allá de la academia, la comunicación siempre suele ser un problema y la pregunta suele ser cómo resolvemos ese problema precisamente en los minutos en los que es más, como decía el decano Miranda, más crítico.
precisamente cuando más importa eventualmente tener uno u otro giro en un minuto en el que más que el contenido, precisamente el contenido mismo es la actitud con la que se comunica, digamos, que es una cosa que nos enseñan a propósito de estas clases magistrales de las que habla el profesor Vara, que es una cosa que nos enseñaban hace como 50, 60 años cuando empezaban a hablar de teoría de la comunicación. Claro que la actitud, el medio, la forma en la que comunicas es el 90% del contenido de lo que estás comunicando. Y creo que es el desafío en este minuto a propósito del momento por el que va a transitar la universidad de cara al 9 de junio, que es el día de las elecciones para quienes nos escuchan y no son integrantes de la comunidad universitaria. El día de las elecciones de rector o de rectora está planificado para el 9 de junio. Y lo segundo es que nosotros insistimos en hablar a propósito de este tema como si fuera un tema completamente cristalino y transparente para toda la comunidad, pero ni siquiera para nosotros mismos. Yo los he escuchado a ustedes decir, mira, quien quiera ser candidato, preocúpese de esto, de aquello. Me metí a la base de datos de la universidad para verificar efectivamente quiénes son los presidenciables, quiénes son los rectoriables, en definitiva los titulares, y fíjense que no encontré la información por ninguna parte. Sí está en algún lugar una lista actualizada de los académicos con derecho a emitir su opinión en esa elección, pero no están aquellos con derecho a postularse. Por ejemplo, solo por mencionar algunos de los datos donde uno podría subrayar y decir, mira, aquí más que un contenido hay una actitud que pareciera llamarnos la atención. Víctor, vamos con los decanos. Perdona, Decano Vara. Miguel, lo que pasa es que me motivaste con tu aseveración de que la comunicación se percibe como un problema. Y yo tengo la impresión de que el problema no es la comunicación. El problema, como lo hiciste ver al final, es el contenido de la comunicación. No los comunicadores. Y a propósito de eso, recordé una frase notablemente equivocada que decía mi padre, que en paz descanse, que era una persona bastante sabia, pero en esto yo siempre le sostuve que estaba completamente equivocado. Él decía, con la verdad no temo ni ofendo. Y la verdad es que eso es completamente equivocado. Con la verdad normalmente uno tiene bastante que temer, porque a la gente no le gusta que le digan las verdades. Eso. Y suele ofender, además, porque la gente quiere que las verdades se mantengan lo más ocultas posible. Entonces, suele resultar cierto que la mentira blanca es aquello con lo que yo no temo ni ofendo mucho. Y la verdad es que la comunicación, por eso mismo, está llena de mentiras blancas. Y la universidad yo creo que tiene una tarea muy fundamental de volver a hacer un cultivo serio de la verdad, de la correspondencia entre lo que es y lo que se dice. Hemos llegado a un punto en el que esa correspondencia nos importa poco, y en una universidad eso es extremadamente grave. Tenemos que hacer del ejercicio periodístico, del ejercicio comunicacional, un ejercicio que se base en un culto a la verdad. Cuando se dicen cosas sin ningún fundamento, la tarea periodística es decir, ¿dónde está la base? Contrastar. ¿Dónde está el acta que demuestra lo que se está diciendo? ¿Dónde están los contratos en los que efectivamente lo que usted está apuntando se sustenta? ¿Cuál es el artículo científico en el que esto se dice? La correspondencia entre lo que verdaderamente es y lo que se dice que es, creo que es fundamental. Y desde allí uno puede tener distintas opiniones. Exacto. Pero la opinión no vale respecto de lo que las cosas son. Primero las cosas son y después podremos tener una opinión. Esto es como en el derecho. En el derecho la norma dice lo que dice y después nosotros podremos tener interpretaciones sobre eso que dice la norma. Pero lo que no podemos hacer en derecho es sostener que la norma no dice lo que dice o que la norma, por el contrario, no dice aquello que efectivamente dice o dice lo que no dice. Me enredé, pero se entiende, espero, la idea. Después de tener claro qué es lo que dice la norma, es decir, qué es lo que la cosa es, podremos tener opiniones al respecto. A mí
este fue un tema que surgió naturalmente ayer en el Consejo y por eso lo estoy mencionando. Pero es un tema que quiero plantear en términos más generales, a propósito de que hemos hecho circular la conversación en torno a las cuestiones de la comunicación. Como digo, entonces, el contenido de la comunicación es el problema, y eso es porque tanto la verdad como la mentira generan, por definición, problemas. Si no queremos estar en problemas, lo que hay que hacer es ser políticamente correcto y conformarnos con mentiras blancas o medias verdades o verdades veladas, y no decir nunca las cosas por su nombre y tampoco mentir muy descaradamente. Eso. Y gracias por la provocación, Miguel. Fue más que un juego de palabras, y terminaste bien confundido, Juan Andrés. Bueno, vamos a volver sobre el tema probablemente no en esta conversación porque queremos que sea un tema permanente. No, pero si, Decano Miranda. Si tú nos provocas. Decano Miranda. Yo, Juan Andrés, me acuerdo de un distinguido ex académico y un prestigioso profesor de la ciencia económica, el doctor Oscar Johansen, valdiviano, que en paz descanse. Y él, cuando nos daba las clases de teoría comunicacional, decía: el principio sine qua non en las comunicaciones es la credibilidad. Y un poco se resume lo que muy bien dice el decano Ara, que no me confunde porque compartimos mucho esa apreciación de la verdad y el rigor. La universidad por sí misma, la verdad absoluta, es su máxima búsqueda. Y como esa no existe, siempre la busca. Y por lo tanto, bajo ese principio de rigor, tenemos que también ser la fuente y el canal de comunicación y ser creíble, porque eso es lo que finalmente valora a la ciudadanía. Y vean ustedes los rankings de sus colegas periodistas, dónde está mejor hoy día posicionados, son justamente a donde hay un periodismo de verdad, sin restricciones, sin esas lógicas editoriales que no los dejan a ustedes ejercer libremente su profesión. Y ahora no hablo más de comunicación. De hecho, yo creo que por ahí va la cosa también a nivel global. O sea, ese es un tema que a nivel global está en un plano en este minuto que ya no es solamente opinable, sino que ha sido crítico. Porque en rigor lo que se ha llamado, porque se le ha llamado así, posverdad, es la falta, ¿no?, de transparencia, pero fundamentalmente es la elaboración de formas y de culturas que permiten que el poder sea mantenido por algunos o discutido en lugares donde no hay ojos ciudadanos observando, ¿no? Y eso creo yo que estoy pensando derechamente en todo lo que se ha escrito sobre la figura de Trump. Mucho de lo que se escribe sobre la figura de Trump no tiene que ver tanto con Trump, sino que tiene que ver con los contenidos, precisamente, con cómo se constituye un espacio de poder que no existía antes, ¿no?, que hoy en día está instalado culturalmente en el mundo occidental, por lo menos en la discusión política. Y eso en las instituciones es muy común, ¿no? O sea, las opacidades no de la comunicación, las opacidades de la propia organización. Así porque yo en eso por lo menos miro harto un poco más los diagnósticos organizacionales, o sea, de que tienen algo que ver con lo que mencionaba el decano Miranda hace un rato atrás. O sea, más que las teorías y los modelos de comunicación, esto está trabajado mucho más en el ámbito del diagnóstico organizacional. Son las organizaciones, o sea, los colectivos humanos que tienen propósitos comunes, declarados y públicos, los que tienen que, paralelamente a la constitución de espacios de soberanía, de discusión, de deliberación, ir pensando en cuáles son los espacios de opacidad que puedan tener. Y ahí yo creo que la Universidad Austral de Chile tiene un camino que recorrer, pero la verdad, uno ve que sí hay deliberación, que se ha logrado reinstalar en la universidad, por lo menos en este inicio de año, un ejercicio de la deliberación y de la confrontación sana de posiciones que no siempre es fácil en una institución compleja como esta. Y esto no tiene que ver con los roles de los estamentos,
¿no? O de las corporaciones internas, digamos, de las organizaciones, de los gremios, etcétera, sino que fundamentalmente tiene que ver con las actitudes de quien ejerce el poder. O sea, quien ejerce el poder es el que tiene la posibilidad de demostrar más cosas en términos de su disposición al diálogo, digamos. O sea, siempre cuando hay un conflicto en una institución, el que tiene que dar la señal de diálogo es el que está en el poder. Y eso, por lo menos, es exactamente lo contrario a lo que sucede con figuras como Trump o las opacidades de la política, no solamente en Estados Unidos, en muchos otros lugares también. Pero eso me parece que es relevante a propósito del contenido, digamos. El contenido, para mí, por lo menos, por mi cultura no disciplinaria, sino por donde uno viene, para mí es lo central. O sea, en la radio para mí es fundamental el contenido. Y probablemente ahí es donde uno más se equivoca, ¿no? En la forma uno aprende, pero en el contenido no siempre uno es claro, prístino, total, ¿no? Y ahí es donde uno tiene más ejercicio que hacer, digamos. Pero en la centralidad de los contenidos estoy de acuerdo, ¿no? Con Juan Andrés. Víctor. Sí. Tenemos 13 minutos de conversación yo todavía. Yo le iba a preguntar a propósito de otras cosas. De los 13 minutos que nos quedan, Víctor. Sí, pero lo dejo nomás planteado, no necesita abordarlo como gran tema, pero hubo reunión de consejos rectores, o sea, hay una comisión a nivel nacional que la presidencia del Senado pidió que se instalara, de hecho se instaló ya, con los rectores, porque hay una discusión respecto a los aranceles, digamos. Ustedes saben que los aranceles son definidos de acuerdo a una serie de parámetros, varios de ellos que tienen que ver con la excelencia, digamos, para decirlo en rápido, ¿no? Con la excelencia académica de las instituciones, pero también con de dónde vienen los estudiantes, etcétera. Y esa es una discusión que en las familias y en las comunidades es muy relevante también. O sea, de hecho se acaba de ampliar el plazo para la matrícula de los alumnos antiguos en la universidad. Y además tienen que firmar los pagarés y todo ello, digamos. Entonces, cuando uno invierte tanto en educación, familiarmente, es muy relevante el tema de los aranceles. Y yo creo que eso es algo que la universidad también tiene que ir clarificando ante la comunidad, digamos, cómo es que sus propios ejercicios de docencia tienen un costo, yo diría, no sé, les pregunto, cada vez más alto, de hecho. A ver, dos observaciones. La primera, Víctor, respecto de la ampliación del plazo de matrícula, que es un tema que tiene preocupados a muchísimos estudiantes y desde luego nos tiene preocupados a los decanos. Esto tiene que ver con demoras y dilaciones que se han producido en parte por la pandemia, pero en parte también por falta de respuesta de la administración central. Los estudiantes llaman por teléfono a los teléfonos que están indicados que hay que llamar para hacer consultas, no contesta absolutamente nadie. Nadie. Estoy haciendo un llamado al rector, estoy haciendo un llamado al vicerrector académico y estoy haciendo un llamado a la vicerrectora de finanzas de que tomen las medidas para que esto cambie en esta extensión del plazo que se acaba de dar, porque no se saca nada con dar la extensión del plazo, si en ese plazo los estudiantes van a seguir recibiendo un como única respuesta de la universidad. No se saca nada con aumentar el plazo si los estudiantes mandan correos electrónicos, como me consta que ocurre, a las entidades de control y matrícula, en fin, los que sean, y no reciben ninguna respuesta, no al día siguiente, ni a la semana siguiente, no reciben respuesta en meses. O sea, sencillamente no se les responde. Entonces está muy bien que se haya aumentado el plazo, pero lo que hay que aumentar también es la capacidad de respuesta de las organizaciones de la administración central que están a cargo de esta cuestión. La pregunta de Víctor respecto de los valores de los aranceles creo que abre un tema que es extraordinariamente complejo porque es muy multifactorial. Los costos
costos de producción de un determinado servicio educacional no son el único factor a tener en cuenta. Hay una multitud de otros, como la expectativa de renta que va a tener un determinado profesional en el mercado, la propia regulación del mercado de la educación superior no es irrelevante aquí. Yo no puedo dispararme y cobrar 5 veces más de lo que cobra una universidad, da lo mismo como Santiago o Concepción. Y tampoco puedo desapegarme demasiado de los valores referenciales que en una institución que está adscrita al sistema de gratuidad establece el Ministerio de Educación para cada carrera. Y el punto central es la discusión en ese seno administrativo de cuál es el punto razonable de ese valor referencial. Y ahí es donde tenemos discrepancias fuertes con el Ministerio, que en algún momento vamos a tener que resolver, porque al menos en carreras profesionales como la de Derecho y, por cierto, también las que aloja la Facultad de Ciencias Económicas del decano Miranda, el costo de producción no es el único factor. Es un punto sobre el cual le hemos encargado a las sucesivas rectorías, por lo menos a la del rector anterior y a la del rector Baloqui, que le pongan particular atención, porque estas son materias que inciden muy fuertemente, que pueden incidir muy fuertemente en la estabilidad financiera de la corporación. Y como se nos está acabando el tiempo, colegas, yo quiero hacer un rescate para terminar. El consejo académico del día de ayer, para aquellos que estuvieron, fue poco fluido. Tuvimos episodios no del todo gratos, pero sí, y por eso hablo de un rescate, quiero destacar un momento, que fue un momento doble además, en el que se notó un cambio en el ethos, en el comportamiento de los integrantes de los cuerpos colegiados, a propósito de solicitudes de revisión de promociones denegadas en carrera académica. 2 integrantes de los cuerpos del Consejo Académico en un determinado momento dijeron: en este punto yo me inhabilito porque tengo un conflicto de interés, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie se los sugiriera. Y eso, creo yo, es extremadamente valioso, porque representa una toma de conciencia de que hay ciertas cosas que son admisibles porque son compatibles con el principio de probidad, y otras cosas que son inadmisibles e intolerables porque son incompatibles con el principio de probidad. Y esto creo que hay que destacarlo y felicitarlo, porque representa de alguna manera un cambio en la forma de entender la administración superior de la universidad, que hay que celebrar y aplaudir. Esas son las culturas organizacionales que van cambiando idealmente. Decano Miranda. Decano Miranda. Sí. Yo quiero retomar el tema de los valores, los aranceles, solo agregar a lo que ya dijo el decano Vara, y un poco una tranquilidad para los ciudadanos que nos escuchan y las ciudadanas. Nuestra universidad, como es una universidad de tremenda vocación pública, todo su excedente lo reinvierte en ella misma, y siempre con un principio: en nuestros estudiantes. Por lo tanto, el acuerdo, nuestros rectores deben ir muy empoderados y con muy buenos análisis detrás a la hora de la discusión con el Ministerio de Educación, que es normal que el Estado va a querer tender al promedio, a estandarizar los aranceles por carrera, porque no es lo mismo. Está claro que es un problema complejo, multidimensional, porque no es lo mismo estudiar en un tipo de universidad que en otra, una que esté acreditada con tantos años que otra. Entonces, hay que dar esa tranquilidad, porque las brechas que hace la diferencia entre el arancel de referencia y el de la carrera, finalmente, un poquito para explicar la ingeniería allí, es
lo cubre generalmente la universidad con créditos muy blandos a aquellos estudiantes que no van a poder pagar por razones obvias, digamos, porque los ingresos, y aquí estoy mirando cómo se va a distribuir el bono de la clase media y es realmente triste, porque este es un país que ha tenido mucho éxito en lo económico, pero ha repartido muy mal su ingreso y los salarios de los trabajadores y trabajadoras de este país es muy bajo. Por lo tanto, nuestra universidad les garantiza a esos estudiantes que aún teniendo crédito gratuidad, su arancel, si no lo cubre, la universidad lo subsidia hasta dentro de sus recursos, porque una fuente de ingreso importante dentro de los gastos que tiene la institución justamente son los ingresos que vienen por nuestros estudiantes. Y también destaco, bueno, era destacar lo que pasó ayer en el Consejo, que ya estamos dando paso y estamos avanzando a la transparencia, a un principio hoy día, a la probidad, y eso habla bien de los nuevos tiempos que tiene que hoy día transitar todo nuestro actuar, de cada uno de nosotros, independiente en qué lugar nos ubicamos dentro de la organización social que es una universidad. Perfecto. ¿Víctor? Sí, agradecer nomás. Yo creo que hay varias cosas de este tipo que son bien relevantes en el año, que van a seguir apareciendo. Yo mencioné recién lo de la Comisión del Senado. Hubo una sesión incluso en la Comisión de Educación sobre la Universidad Austral, o sea que en su momento fue tema también de debate. O sea, hay una preocupación pública por la situación de la educación superior. Y eso recién está asomando, digamos, porque estamos muy preocupados también, obviamente, de lo otro, de la pandemia, de la cuestión electoral, de la política y no sé qué. Pero en el caso de las universidades hay un espacio que tiene mucho que ver con la vida de la gente, digamos, con la vida de la familia. Prueba de ello es la cantidad de estudiantes y el porcentaje de la población que está en las casas de estudio superior. Así es que ahí tenemos un flanco como institución, yo diría, bien interesante, porque hay que hablarle un poco más directamente también a ese segmento que probablemente no esté incorporado como los cuerpos internos de la corporación, ¿no? Sino que son las familias, son los que están afuera. Pero gracias además a los decanos por entrar en el tema, digamos. O sea, yo creo que no va a terminar aquí, digamos, va a seguir. Sí, yo para despedirme nomás precisar una cosa que nos preguntaba al comienzo de la conversación el decano Varas. Fue aprobada la idea de legislar 4 votos a 1, si no me falla la memoria, en la comisión respectiva del Senado el aplazamiento de las elecciones, y hoy día tienen que revisarse las indicaciones y se espera terminar el día con la votación que termine convirtiendo en ley el aplazamiento de las elecciones para la quincena de abril. Así que nosotros vamos a estar atentos a esa noticia. Probablemente va a ser ya objeto de trabajo la próxima semana, porque tenemos, a contar el día de hoy, un fin de semana largo. En otra época lo celebrábamos como fiesta religiosa. Vamos a buscar los conejitos en las familias, que ahora parece que están cada vez más laicas. Vamos a buscar los huevitos del conejo del domingo, así que nos vamos a preparar para eso, yo creo, y no para otra cosa este fin de semana. Así que nos vamos a volver a preocupar del calendario de las elecciones en el próximo el próximo lunes. Despedirnos a la última intervención de los dos decanos. Yo me quedé preguntando una pregunta de actualidad. Le he preguntado a toda la mayoría de las autoridades universitarias que nos vienen a visitar en estos días. Me voy a quedar preguntándomelo nomás, y es si ya tienen candidato a rector. ¿Cómo informamos nosotros precisamente eso que en este minuto debiera ser un contenido importante de la vida universitaria y no siempre tenemos el tiempo para hacer la pregunta con la extensión de tiempo que se necesita para responderla? Probablemente la vamos a poner en el comienzo de la próxima conversación, el próximo jueves, cuando nos acompañe el decano Miranda, el decano Varas y otros protagonistas de la universidad que pudiéramos sumar a esta conversación. Decano Varas. Nada, simplemente agradecer la posibilidad de compartir con ustedes y compartir con la gente. El periodo para inscribir candidaturas a rector vence el 30 de abril, así que quedan todavía 30 días para que los académicos y académicas de categoría 1 se motiven a poner su nombre a disposición de la gente, a elaborar
una propuesta programática y a competir democráticamente en unas elecciones que ojalá, como apuntaba el decano Miranda, tengan una participación alta. Sería muy lamentable que hubiera pocas candidaturas y sería mucho más lamentable todavía que esas pocas candidaturas recibieran pocos votos. La elección es válida igual, aunque haya muy pocos votos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la legitimidad democrática del ejercicio del poder en un periodo tan significativo y tan crítico como el que vive la universidad, eso sería muy de lamentar. Entonces el llamado es a la responsabilidad con la institución, a la lealtad con la Universidad Austral de Chile y al compromiso existencial con esa universidad que deben tener cada uno de los académicos y académicas que han llegado a la categoría de profesor titular. Exacto. Gracias, decano Varas. Decano Miranda. Y solo agregaría que para responder tu pregunta, en concreto todavía no hay candidato o candidata que se haya inscrito propiamente tal. Hay trascendido, como dicen ustedes los periodistas, que hay al menos 2 candidaturas, pero esperemos que el otro jueves ya estén formalizadas. Y un llamado a través de la onda de nuestra radio Universidad Austral de Chile a los ciudadanos y ciudadanas que nos cuidemos, porque el tema de la pandemia tenemos que aplanar esa curva. Esta curva es compleja, sabemos las necesidades de los seres humanos, pero también la vida es lo más importante. Así que un llamado a cuidarnos. Yo ayer andaba en mi facultad y me encuentro lamentable. 10, y lo voy a denunciar aquí, 10 era un grupo de deportistas, profesores y estudiantes del área de educación física que andaban sin mascarilla circulando por la Facultad de Ciencias Económicas. No sé si eran de nuestra casa de estudio o de la San Sebastián. Sí. Lo denuncié al jefe de seguridad del campus Isla Teja, para que los guardias tomaran hicieran el levantamiento de la denuncia del protocolo a la autoridad sanitaria. Así que un abrazo muy grande y buen fin de semana. Nos vemos el jueves, decano Miranda. Igualmente. Los esperamos el jueves, decano Varas. Gracias, Víctor. Chao. Saludos. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos